Bueno, espero que hayan podido escuchar bien el video anterior que eh, tiene un audio que no es del todo óptimo, pero aún así, esforzándose un poco, creo que uno puede escucharlo relativamente bien. Bueno, como ustedes habrán visto en el video actuado por el doctor Alejandro Verdaguer, que es un amigo mío y además es docente de Derecho Procesal de hace muchos años, eh, y que no ha hecho más ni menos que hacer lo que hace cotidianamente cuando toma una audiencia preliminar. Eh, eh, Podemos ver, digamos, algunos aspectos interesantes en su actuación en ese caso que él representó junto con el resto de los actores. Eh, Básicamente es un caso de un accidente de tránsito eh, en donde aparentemente en una rotonda una moto colisiona con un auto en su lateral, en el lateral trasero derecho del automóvil. Em, Ustedes saben que en materia de responsabilidad civil de accidentes de tránsito rige la responsabilidad objetiva, es decir, eh, no hay que demostrar eh, culpa o, digamos, o un análisis del obrar del demandado titular de un vehículo, un rodado, un automotor, que en sí mismo es una cosa riesgosa, y como cosa riesgosa, todos los daños producidos en principio por el contacto de esa cosa riesgosa con otro vehículo o con una persona, en principio el titular de esa cosa riesgosa debe responder por los daños que ocasione, salvo que demuestre que el daño se produjo por causa ajena, que es el propio obrar de quien fue víctima del daño. Entonces, si el dueño de la cosa riesgosa, el demandado, dueño del rodado, dueño del vehículo, demuestra que el daño que el actor padeció fue producto del obrar del actor y no del riesgo de la cosa en sí mismo, de la cual él es titular, si demuestra esto, puede eximirse de responsabilidad. ¿Mm? Es si demuestra el obrar responsable de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, vino otro y en realidad el que ocasionó el daño fue otro, no fue ni el demandado ni la víctima, fue un tercero. Entonces, si el demandado demuestra que el daño fue producido por el obrar de la víctima o de un tercero, puede ser eximido total o parcialmente de la responsabilidad. Esta es básicamente una regla elemental de responsabilidad civil que ustedes ya la conocerán de la materia de obligaciones, pero la recuerdo mínimamente para tener en cuenta los motivos que lo llevan a Verdaguer, en este caso que ustedes han visto, a tener ciertas actitudes frente al caso. Eh, Ciertas actitudes prácticas y que tienen que ver con justamente estas pequeñas negociaciones procesales que entabla con las partes y decisiones puntuales de aspectos procesales que inciden directamente en la prueba y que eh, eh, es necesario comprender este trasfondo que les acabo de resumir para entender el porqué de ciertas decisiones en el marco de una audiencia preliminar en un juicio de accidente de tránsito, en donde hay que tener en claro entonces que el actor no tiene que demostrar la culpa del demandado, el actor lo único que tiene que demostrar es que se produjo un contacto entre su vehículo y el del demandado. Y en principio ese solo contacto ya lo hace responsable el demandado por ser el dueño de la cosa riesgosa. Y compete al demandado demostrar eventualmente, para eximirse de responsabilidad, que el actor, el daño que padeció, en realidad fue
por causa de su obrar o por causa del obrar de un tercero por quien el demandado no deba responder. Ese esquema básico a tener en claro. Bien. Frente al primer diálogo que se da acerca de la posibilidad de que haya un ofrecimiento para evitar avanzar en la etapa de prueba y resolver la cuestión a través de una transacción o de una conciliación, el resultado es negativo, entonces el juez pasa a evaluar los medios de prueba ofrecidos por las partes. Y los primeros medios de prueba que evalúa son los de la prueba ofrecida por la parte actora. Y analiza la prueba testimonial y le pregunta a la actora, ¿usted ofreció testigos para qué? Porque el hecho en sí está reconocido, le dice el juez. Como el hecho está reconocido, o sea, el contacto entre la moto y el auto, nadie lo discute, existió. Al existir el contacto, el hecho en sí que tiene que probar el actor, que es el contacto de su vehículo con el vehículo del demandado, no hay que probarlo, no es un hecho controvertido. ¿Es conducente? Sí, pero no es controvertido porque las partes están de acuerdo que existió contacto, el choque existió. Entonces, ¿para qué son los testigos que presenta usted, parte actora? Si usted el hecho ya lo tiene probado. Entonces la abogada de la actora dice, no, los testigos son para probar el daño moral, dice. ¿Qué es el daño moral? El daño moral es, digamos, el perjuicio extrapatrimonial, el perjuicio que tiene que ver con, digamos, la incomodidad, los dolores físicos, el malestar emocional, las pérdidas de tiempo, las angustias que el hecho y sus derivaciones le pudieron ocasionar a la víctima. Qué sé yo, una persona que tuvo una fractura de tibia y peroné en la pierna, indudablemente tal vez tuvo que estar internada en un hospital 4 días, le tuvieron que hacer una operación colocándole un clavo adentro del hueso que le duele, es doloroso, no puede hacer actividad física o no puede jugar a la pelota si le gustaba jugar o hacer deportes, no puede hacerlo porque tiene que cuidar que no tenga, digamos, un problema o quedó debilitado digamos, el hueso. Todos estos son aspectos que no tienen que ver con una afectación económica o patrimonial, que es el daño patrimonial, sino que tienen que ver con eh, eh, el dolor, la molestia, la pérdida de gratificaciones, eh, el tener que cambiar de rutinas sin una causa que lo justifique, el haber tenido que someterse a varios meses de rehabilitación, el tiempo que se pierde con eso, todos esos aspectos que hacen a lo no patrimonial, a lo subjetivo, a las molestias y demás, son lo que se denomina daño moral. El daño moral no debe ser probado, lo dice toda la doctrina. En realidad, el daño moral se presume sobre la base de la entidad y las características de la lesión. O sea, una persona que tuvo un esguince de tobillo, todos hemos tenido en algún momento un esguince leve de tobillo pisando mal o digamos, metiendo el pie en un pozo o en situaciones similares. Todos sabemos el dolor que provoca, todos sabemos más o menos el tiempo de recuperación que tenemos. Eh, no es lo mismo un esguince de tobillo que una fractura de tibia y peroné con un clavo endomedular. Entonces, lo que se evalúa, o lo que evalúa el juez para fijar el daño moral en materia de este tipo de lesiones tiene que ver con el tiempo de recuperación, las molestias que ocasiona, y todo esto se evalúa y se juzga en abstracto, sobre la base de la entidad del daño. Entonces, eh, ¿qué necesidad hay de que vengan testigos a declarar ante una persona que tuvo un esguince de tobillo si no tuvo que usar una bota
de plástico una semana porque se la recomendó el médico, porque esto le molestó. Eso va a surgir de la pericia médica. No es necesario que haya testigos que vengan a declarar acerca de las molestias que padeció el actor. Máxime cuando el daño moral se evalúa, como dice el video, puede ser evaluado en abstracto. Entonces, producir prueba testimonial solo para acreditar el daño moral puede ser visto como una pérdida de tiempo para las partes, una pérdida de tiempo para el testigo y una pérdida de tiempo para el personal judicial que tiene que generar el espacio de convocar a las partes a una audiencia, generar el espacio para que vengan los testigos y declaren. Si el testigo no es bien citado o no recibe la comunicación, mandar a la policía a la casa a buscar al testigo. Perdón, si recibe bien la comunicación y no viene, mandar a la policía a la casa a buscar al testigo y traerlo por la fuerza pública para venir a decir si el actor estuvo dolorido o no estuvo dolorido del pie por el esguince de tobillo, no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué hace el juez en este caso? Si el testigo es citado a declarar solo para probar el daño moral, lo desestima por innecesario. ¿Tá? Cuando evalúa la pericia médica ofrecida por la parte actora, le señala a la actora que no especificó cuál es la especialidad del perito, simplemente dijo perito médico. No es lo mismo que evalúe las lesiones un perito médico neurocirujano que un perito médico traumatólogo o un gastroenterólogo. De acuerdo a la lesión que se dice padecida en el accidente, hay que ofrecer y pedir que el perito tenga una determinada especialidad. Acá el juez lo que hizo fue sanear este defecto en el planteo de la parte actora y estableció que debido a la característica de las lesiones informadas por la parte actora en el caso, que era un golpe en la cabeza y una molestia lumbar, algo en la columna lumbar, designó un perito traumatólogo, un médico traumatólogo que vea si existió algún tipo de lesión ósea o secuela de una lesión, secuela o consecuencia de una lesión ósea que traiga algún tipo de grado de incapacidad. Entonces, vemos ahí que el juez sanea un defecto de la demanda y establece qué especialidad va a tener el perito. También fija como hechos conducentes la necesidad de que el perito se expida, primero, una vez que esté presentada por vía informativa la historia clínica de la atención médica primaria que tuvo la víctima como consecuencia del hecho. O sea, cuando la persona sufre el accidente, la trasladan a un hospital y es atendida en el hospital y ahí se labra una historia clínica. Esa historia clínica es la que permite evaluar cuáles fueron las lesiones o las afecciones derivadas del accidente en ese momento. Y esto va a ser determinante de la causalidad de los efectos del daño ocasionado en el accidente. Es decir, cuando el perito evalúa a la víctima, el perito la evalúa generalmente varios meses después del accidente, varios meses que tienen que ver con el tiempo que se llevó a cabo la mediación y el tiempo que demoró la etapa introductoria del juicio. Todo ese tiempo es tiempo que pasó desde el accidente hasta el momento en que el perito va a evaluar a la víctima. La incapacidad que puede advertir el perito cuando evalúa a la víctima, ¿cómo puede vincularse causalmente con el hecho? Y un modo adecuado de vinculación causal es tener la historia clínica que demuestra la evaluación médica inmediata posterior al accidente y eso de alguna manera es lo que marca qué lesiones tenía la víctima a las pocas horas
de haber sido atendida con motivo del accidente. Esas lesiones son las que de alguna manera van a evolucionar de un modo determinado y van a permitir que el perito, cuando evalúe a la persona y vea que tiene determinadas consecuencias del accidente, puedan ser atribuibles al accidente en sí. Porque, por ejemplo, si apenas después del accidente la persona tiene fractura de tibia y peroné y tiene y le colocan un collar cervical por dolor cervical, difícil es que si al momento de la evaluación traumatológica aparece que el paciente posee una lesión en el húmero que no fue diagnosticada apenas después del accidente, resulta que aparece con un clavo endometrial, o sea, una operación traumatológica importante en el húmero, no puede existir esa lesión en el húmero, no pueda vinculársela causalmente con el accidente. Tendrá que indagar el médico traumatólogo designado como perito a qué se debió esa otra lesión que no estuvo presente apenas después del accidente cuando fue evaluado en la urgencia en la que fue atendido la víctima. Pudo haber tenido otro accidente con posterioridad que derivara en esa lesión, o incluso pudo haber tenido un accidente antes del accidente del juicio, en donde sufrió una fractura de húmero. Entonces, dos aspectos que señala el juez: la necesidad de la historia clínica previa que tiene que el perito tener a la vista para evaluar la causalidad de las lesiones que observe, la designación del especialista traumatólogo, y también advierte a la parte actora que no puede añadir nuevos daños derivados de la pericia de aquellos que han sido designados y descriptos en la demanda. Y le dice, mire, usted no puede utilizar al perito para investigar las lesiones que padeció el actor. Usted la investigación la tiene que hacer cuando hace la demanda. Usted se sienta, evalúa qué lesiones tuvo su cliente al momento de armar la demanda, eventualmente con un consultor técnico se asesora acerca de las consecuencias que el accidente tuvo para su cliente, arma la demanda describiendo las lesiones y trata de probarlas a través de la pericia médica. No le pregunta al perito qué lesiones sufrió y sobre la base de lo que diga el perito va a estimar las lesiones que tuvo. ¿Se entiende? Eso se lo marca muy bien el juez apenas sale o surge la cuestión en la audiencia. Otro aspecto, con posterioridad, cuando evalúa la pericia mecánica, el juez dice, pero discúlpeme, ¿usted para qué quiere la pericia mecánica? No, para ver los daños que se le produjeron a la moto. Pero usted le pregunta al cliente, le pregunta al actor, ¿usted reparó la moto? Sí, ya la reparé. Si está reparada la moto, ¿cuál es el sentido de la pericia mecánica? Tráigame la factura de reparación de la moto y haga el reclamo por lo que debió abonar al taller mecánico para hacer la reparación de la moto. Digamos que es discutible esta decisión que toma el juez, pero como estamos hablando de un gasto de apenas, decían que no llegaba a 1.000 pesos el gasto de reparación de la moto. Este video fue filmado, se ve, hace algún par de años atrás, con lo cual 1.000 pesos de ese momento no eran los 1.000 pesos de ahora. Pero aún así se nota por el diálogo que llevan a cabo que era una cifra menor. Entonces, al ser una cifra menor, ¿tiene sentido realizar una pericia mecánica para demostrar un gasto de reparación de la moto que puede rondar en una cifra no muy significativa? Termina siendo más costosa la pericia mecánica en sí que lo que se está reclamando por daños a la moto. Por eso la solución que aporta el juez al decir, bueno, tráigame la factura dentro de un plazo de 10 días y
entre la factura y lo que surja de la causa penal, en donde está la evaluación de los daños que sufrió la moto, y seguramente en la causa penal haya fotografías de la moto, yo puedo como juez estimar el rubro de una manera más o menos razonable, sin necesidad de producir una prueba pericial mecánica que es costosa y demora el proceso innecesariamente. Una solución razonable y que de alguna manera sirve para cortar las cosas. Tengan en cuenta que el artículo 165 del Código Procesal le da al juez la potestad de estimar el monto de algunos de los rubros reclamados en una demanda si está comprobado que el daño se infligió y si es razonable establecerlo en una suma estimativa que puede bien ser fijada por el criterio judicial, por el criterio del juez, sin necesidad de una prueba concreta que determine cuál es el monto exacto de lo que cuesta reparar la moto que tuvo algún tipo de desperfectos menores. Distinto sería el caso si estamos hablando de una moto de colección que es muy cara y es muy difícil conseguir repuestos y en realidad no se pudo reparar todavía porque no tiene el dinero. Entonces, de golpe, en esos casos es totalmente lógico decir, bueno, que venga un ingeniero mecánico, evalúe, averigüe, vea cuánto puede salir la reparación de la moto y entonces sí se produciría ese medio probatorio. Pero pareciera que en este caso la solución que aporta el juez es razonable desde la perspectiva que ni vale la pena hacer una pericia por ese motivo. También hay una pericia psicológica a la cual el juez dice que el demandado se opuso para que se designe un único médico que evalúe los dos aspectos, el aspecto médico físico del paciente, lo que le pasó por el accidente, y el psicológico. Esto es un arma de doble filo. Cuando se designa un perito para que evalúe las dos dimensiones del daño, generalmente da para la complicación. Por eso el juez prefiere decir, no, bueno, que sea un perito médico traumatólogo el que evalúe la lesión física y que sea un licenciado en psicología que evalúe si existió algún tipo de perjuicio psicológico o daño psicológico. Después se evalúa la necesidad de una pericial contable y ahí las partes se ponen de acuerdo, se dialoga muy brevemente, pero no tiene sentido, no es necesaria la pericial contable porque digamos, el vínculo asegurativo, la cobertura de parte de la compañía de seguros está reconocido, con lo cual no tiene razón de ser producir la prueba pericial contable. Entonces vemos así que se han limpiado varios medios de prueba innecesarios, lo cual hace que tenga un sentido relevante que el juez sea partícipe de la audiencia para establecer estas pautas que limpian el proceso de todo lo superfluo, en beneficio de todas las partes. A continuación se plantea en la audiencia, ustedes van a ver, un tema de un planteo de excepción de falta de legitimación que no fue resuelto antes de la audiencia. Ustedes vieron que el 359 nos dice que una vez resueltas las excepciones, el juez fija la audiencia del 360. Algunas excepciones, el juez puede optar por decir, no las resuelvo previamente, las resuelvo en la audiencia del 360. Este no era el caso, acá simplemente se les pasó. Se planteó una falta de legitimación activa, una excepción de falta de legitimación activa, que no fue resuelta antes de la audiencia, y el juez dice, bueno, como yo tengo la obligación de sanear el proceso hasta este momento, voy a proceder a resolverla ahora. La falta de legitimación activa tenía que ver con que la parte actora no había acreditado la titularidad del auto, y no era el titular porque aparentemente había comprado, el auto no, la moto, la había comprado, tenía un boleto de compraventa, pero no la había inscrito a su nombre. Entonces, sobre esa base plantea la falta de legitimación activa. Y el juez dice, no, mire, discúlpeme. Para hacer el reclamo, basta con que sea un mero tenedor de la moto. Es decir, no hace falta ser propietario. Basta con que uno esté usando la moto y tenga derecho a usarla. Acá nadie controvirtió la tenencia de la moto. El actor estaba, digamos, utilizando la moto a tal punto que después fue y la reparó
y si él fue y la reparó y me trae la factura y me demuestra que pagó por la reparación, es un tenedor de la moto, un usuario de la moto, que aunque no sea titular, esa condición le da derecho a reclamar el daño ocasionado a la moto. Con lo cual le desestimó la falta de legitimación activa, la resolvió ahí en el medio de la audiencia y siguió adelante con los otros pasos de la audiencia. Al demandado le pregunta, ¿cuál fue su planteo defensivo? Y el demandado le dice, bueno, mi planteo defensivo fue que la causa del daño, la causa del accidente fue el obrar de la víctima. Porque mi cliente tenía prioridad de paso, iba con el auto en una rotonda y la víctima con su moto vino de costado y lo embistió al demandado. Y entonces el juez le dice, ¿y usted tiene testigos para demostrar que las cosas fueron así? Y el demandado dice, no, pero la prueba pericial mecánica lo va a demostrar. Entonces ya plantea que no hay testigos. En este caso los testigos hubieran sido trascendentes, o su aporte hubiese sido trascendente. ¿Por qué? Porque los testigos puedan decir, sí, es cierto, la maniobra ocurrió como la describe el demandado, quien fue el vehículo embestidor del otro fue la moto, la moto embistió al rodado del demandado en su lateral trasero derecho, todos elementos que demuestran un obrar negligente o culposo en la víctima y que pueden ser eximentes de responsabilidad. Pero si no hay testigos, ¿qué elementos tienen? Y entonces el demandado dice, bueno, mi elemento central es la pericial mecánica. Y el juez le dice, ¿y cómo la pericial mecánica va a demostrarlo? Y le pregunta a la demandada, que es una mujer que está sentada atrás, le dice, ¿usted sigue teniendo el auto? ¿Por qué le pregunta esto? Porque si seguía teniendo el auto, tal vez en el auto, si un perito, un ingeniero mecánico lo ve, lo tiene a la vista, lo inspecciona, puede surgir que tenga una abolladura en su lateral izquierdo trasero compatible con el formato de la moto. Y en esa circunstancia podía llegar a demostrar la pericial mecánica que el impacto se produjo de la manera que dijo la parte demandada. Pero resulta que la demandada le dice, no, la moto, el auto lo vendí, no lo tiene más en su poder. Entonces, ¿sobre qué base el perito ingeniero mecánico va a demostrar la versión de la parte demandada? No hay auto, no hay moto. Existe el lugar, pero uno puede ir a un lugar, es una rotonda o una intersección, se constituye en el lugar, eso no aporta ningún elemento al perito para determinar nada. Eso mismo uno lo puede hacer por Street View de Google, se posiciona en el lugar desde el mismo momento, en el mismo momento de la audiencia, yo infinidad de veces lo hago, en el marco de la audiencia preliminar, abro Street View y me posiciono en el lugar donde ocurrió el accidente. Y ahí puedo ver si hay semáforo o no hay semáforo. Voy marcha atrás en el tiempo porque el Street View permite ver las imágenes de un lugar en la última toma que tomó la camionetita de Google y algunos lugares entre 2, 3 o 4 veces cronológicamente en el tiempo, con lo cual uno puede irse a 4 años atrás y ver imágenes de un lugar que ha sido modificado por, digamos, cuestiones de ordenamiento urbano, pero puede verlo 4 años atrás y puede verlo hoy. Entonces, esta herramienta es sumamente útil para constituirse en un lugar virtualmente y poder ver un escenario. Y a veces, si, digamos, algunos aspectos de lo que se conversa en un juicio pueden ser evaluados teniendo en cuenta las imágenes del lugar, si existe semáforo en la esquina, si está pintada la senda peatonal, si hay una parada de colectivos o no en determinado lugar. Todo eso uno lo puede ver desde Street View. Puede incluso establecer medidas en metros de un lugar a otro en la calle, etc. Un montón de elementos nos da esta herramienta que bien pueden suplir en algunos casos una necesidad de una pericia
accidentológica, porque en definitiva, si lo que hay que ver es dónde ocurrió el accidente, pero ¿qué aporta eso? Poco y nada en este caso que estamos viendo del video que les estoy comentando. Entonces, sinceramente, la prueba pericial mecánica en este caso no tenía razón de ser y por ese motivo el juez la desestima, por más que el demandado se oponía, incluso llegó a plantear una revocatoria, que frente al planteo revocatoria es cuando el juez dice, a ver, vamos a repensar esto, a ver, usted, señora demandada, ¿tiene el auto en su poder? Porque ahí pensó en la posibilidad de que se pudiera evaluar la abolladura, tal vez tenía algún sentido. Y cuando ella dice, no, ya lo vendí, ahí es que ratifica su criterio de que la pericia mecánica no tiene razón de ser y la limpia, la deja fuera. Y por último, se da un pequeño intercambio que tiene que ver con la evaluación de la prueba informativa ofrecida por la parte demandada, en donde la parte demandada dice, yo quiero producir informativa vinculada a, o primero que se le pregunte al demandado, al actor, perdón, que se le pregunte al actor si tiene ART y si el accidente fue estando trabajando en relación de dependencia, pues puede ser un accidente in itinere. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el juicio de accidente de tránsito? Ustedes saben que en el derecho laboral, si uno tiene un accidente de tránsito yendo de su domicilio particular a su trabajo o volviendo de su trabajo a su domicilio particular, ese accidente de tránsito se denomina accidente laboral in itinere. Es considerado un accidente laboral y por ende el empleador debe cubrir los daños ocasionados por el accidente laboral. Para eso todo empleador contrata un seguro de accidentes de trabajo a través de las aseguradoras de riesgos del trabajo, que son las ART. Entonces lo que quiere saber el demandado es si el actor este accidente no lo tuvo como accidente laboral y no lo denunció como accidente laboral ante su empleador y si no cobró una indemnización por este mismo accidente en sede laboral. El juez en ese momento evalúa este planteo como conducente y menciona que el daño es uno solo y la reparación del daño debe ser integral pero única. No se puede reparar el daño dos veces, una ante el empleador, otra ante el responsable civil del accidente de tránsito. Por esa razón, considera prudente realizar la prueba informativa que pide la parte demandada a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es donde figuran todas las ARTs, todas las aseguradoras de riesgos de trabajo y todo el personal cubierto por las aseguradoras de riesgos de trabajo y todo accidente laboral debe ser informado a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Entonces, de esa forma, uno puede saber si un accidente, como puede ser el de este caso, fue reclamado como accidente laboral ante una ART. Si fue reclamado como accidente laboral ante una ART, figura en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Por esa razón, el juez ordena esa medida de prueba informativa y se da esa discusión que el actor dice, no, yo no estaba trabajando, yo no tenía ART, pero bueno, como bien podría estar falseando a la verdad el actor, el demandado para curarse en salud, ¿qué hace? Pide el oficio a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, cosa que es razonable y el juez la ordena. Y después también se da una pequeña discusión o una indagación acerca de si tenía obra social el actor. ¿Por qué? Porque la obra social cubre muchos aspectos que tienen que ver con la atención médica. Entonces, como si en la demanda muchas veces se reclaman los gastos de atención médica, si hay una obra social, estos gastos en parte, no necesariamente totalmente, pero sí en parte, suelen ser cubiertos por la obra social. Entonces, eso disminuye el rubro relativo a gastos de atención médica. Por esa razón también se pide el oficio a la obra social para ver las erogaciones que la obra social cubrió que tienen que ver con la atención médica de la víctima. Bueno, dentro de todo, hemos intentado tener una clase práctica por este medio. Espero que les sea útil, que esto les haya servido.
Y insisto una vez más, algunas preguntas he tenido de algunos de ustedes por mail. Si quieren hacerlo, estoy a disposición de ustedes. Mi dirección de mail, ya se las he dicho, se las reitero, es hhpages, p de papa, a, g de gato, es, arroba yahoo.es. Estoy a disposición para lo que puedan necesitar. Gracias. Les recuerdo que el 9 de junio próximo vence el plazo para que presenten el trabajo práctico vinculado con la confección de los pliegos de posiciones, tanto de la parte actora como de la parte demandada, del caso que estamos trabajando en las comisiones, y también, además del pliego, deben presentar el, los escritos con los cuales acompañan ese pliego para ser incorporado al expediente virtual. Así que bueno, no se olviden de esto, tengan en cuenta fundamentalmente para ese armado las explicaciones que se han dado y sobre todo la charla práctica que nos dio la semana pasada Gabriela Macaroni, en donde se hizo la representación o el roleplay de la audiencia preliminar y la audiencia confesional y la testimonial. Creo que eso va a serles muy útil e ilustrativo, así como también las explicaciones que ella nos dio a través de la charla virtual que hizo. Bueno, con esto los dejo y espero que les haya sido útil.